Buenos días, tardes o noches, ya depende de cuando estén escuchando este podcast, claro. Am, pues no sé, pues este podcast va a ser más que todo sobre una persona que sobrevivió como muchas otras. Esa es una de las personas afortunadas de haber sobrevivido a un hecho tan feo y tan brutal en la historia de la humanidad como lo fue el holocausto nazi, el holocausto judío, provocado por la Alemania nazi, obvio. Eh, entonces hoy vamos a escuchar un poco de su historia, un poco sobre quién era esta persona, súper, no súper especial, pero sí, en mi opinión, un excelente músico. En sí, esta persona eh, era conocida más popularmente como el Louis Armstrong holandés. Nació un 15 de agosto de 1911 en Rotterdam, Holanda, Países Bajos, y lamentablemente falleció en 2002 en Canadá, Toronto, pues Toronto, Canadá. Entonces, sí, como ya dije, un músico de jazz muy... He escuchado un par de sus composiciones y son excelentes. Entonces vamos a continuar a hablar de cómo fue su vida, cómo fue la vida de Louis Banet en el campo de concentración más grande y más famoso de la Alemania nazi. Estoy hablando de Auschwitz, que no está en territorio alemán actualmente. Actualmente está en lo que es Polonia hoy en día. Entonces vamos a hablar de él. Entonces, desde la formación de la primera banda en 1941, que era pues la banda de música en Auschwitz, que tenía alrededor de 120 músicos polacos, checos, rusos y alemanes en Auschwitz 1, porque hubo varios Auschwitz. eh, Eran orquestas de prisioneros, pues obviamente los alemanes no se iban a tomar el tiempo de simplemente ponerse a trabajar cuando tenían a su disposición un montón de judíos para que hicieran el trabajo por ellos. En total, en Auschwitz hubo 6 orquestas de prisioneros, 6 en total, de hombres y mujeres, todas a partir de 1943. Todos los músicos no eran muy diferentes a los demás prisioneros en Auschwitz, ya que también fueron deportados forzosamente desde diferentes partes de Europa. Pero la diferencia con estos músicos es que ellos lograron alargar, o en este caso los más afortunados, como serían los músicos o algún tipo de persona con un talento excepcional, eh, lograron alargar sus vidas gracias a sus extraordinarios talentos. En este caso, ya lo vuelvo a repetir, los músicos, que es de lo que vamos a hablar hoy. Todos estos músicos primero tienen que pasar por una prueba, de la cual ahorita vamos a hablar. Eh, pero estos fueron seleccionados por la SS para que marcaran el ritmo del paso a los trabajadores judíos que salían e ingresaban del campo. También tenían que entretener a oficiales alemanes, amenizando veladas habitualmente, realizadas las noches de sábados o domingos, o tocar la llegada de los trenes de recién llegados para que no sospecharan que los iban a llevar directamente a la cámara de gas. En este tipo de bandas no solamente hubo músicos cualquiera, sino que también hubo varias influencias de la música de esos tiempos. Estaba Anita Lasker Wildfish, que tocaba el cello, la judía francesa Fania Fenelon, que era pianista y cantante,
Y entre otros compositores, el polaco Adam Kopyczynski, creo que se pronuncia así, que integraron algunas de esas orquestas, como ya había dicho. Ahora ya que tenemos un poco más del contexto sobre cómo era la música en Auschwitz y entre comillas como pues cómo se conformaba todo ese departamento, si pues así se puede llamar, vamos a empezar a hablar de la persona por la que estamos aquí hoy. Louis Bannett, ya como dije, nació el 15 de agosto de 1911. Ya repetirlo sería redundante, pero sí, lo vuelvo a recalcar, fue un músico de jazz. Quiero asentar ahí en el jazz, porque ya les voy a explicar cuál era el problema con el jazz. Lo conocían como Louis Armstrong holandés. Lo curioso es que una vez en 1930 él asistió a una jam session donde estaba ahí el famoso trompetista de Louis Armstrong, pues el original. Entonces de Louis, pues el Armstrong, se le acercó a Bannett y le dijo: así que tú eres el Louis Armstrong holandés, es un placer conocerte, yo soy el americano. Una interacción bastante bacana, si lo podemos decir de esa manera, pero sí, ya teniendo un poquito más de contexto sobre Louis, que además era judío, pues obviamente, pues ser judío no era una de las únicas razones por las que te podían mandar a un campo de concentración, pero pues era como la principal. Entonces, en un verano de 1942 empezaron las deportaciones de judíos en Holanda, a Auschwitz. Entonces Louis decidió esconderse y pues para estar a salvo, pero no, ¿quién quisiera ir a un campo de concentración judío? O sea, es técnicamente lo más inteligente que hizo. Pero aunque sí pudo esconderse durante bastante tiempo, tuve la mala suerte de un día decir: voy a salir un rato afuera, voy a tomar un poco de aire fresco, voy a dar un paseo al aire libre y ya. Lo cual lo llevó a que un soldado nazi holandés lo reconociera, ya que era un admirador de él, y lo entregara a la policía. Qué mala suerte ahí, pues, tener un admirador que te sapea con literalmente la gente que te quiere esclavizar. Entonces, la buena noticia es que se salvó de la cámara de gas, porque fue uno de los pocos deportados que se salvaría de este suceso en el transporte que él tomó. Allí, ya en Auschwitz, Hein Frank, un prisionero holandés que también era un gran admirador de Louis, le tatuó el número 93626. O sea, sería 93.626. Y ya después lo condujo hasta un pequeño edificio de madera donde ahí hacían las audiciones para la orquesta de Auschwitz. Por eso es así como pues la gente se lograba integrar a la orquesta. No era simplemente que los cogían y decían: mira, tú violinista, tú el del clarinete, tú vas a tocar el acordeón. Así uno fuera panadero, el otro trabajara en contaduría y yo qué sé qué hacía el acordeonista, ¿no? Nunca puede saber. Yo no confío en la gente que toca acordeón. Entonces él hizo la prueba. Entonces lo llevaron ya después a un cuarto lleno de instrumentos, así de lado a lado, según él lo diría años más tarde. Entonces ya después de que lo aceptaran en la orquesta, Louis interpretaría junto a otros compañeros un repertorio de marchas militares, música clásica alemana y austríaca, fragmentos de ópera y operetas y baladas y danzas populares del momento. Asimismo, también tocaría algunas piezas de jazz bajo la petición de la SS.
A pesar de que el género del jazz era considerado un género degenerado, o sea, era una música degenerada, o sea, o sea, el punto al que tiene que llegar que fue considerada una de las razones principales para la deportación a un campo nazi. Entonces así, ya Banet tocó la trompeta en Auschwitz hasta el final de sus días en el campo, hasta 1945. Ahí, él, antes de salir, se ató la trompeta que lo salvó de un montón de horribles destinos a la cintura y se la llevó, así como si nada. Ahora está en un museo en Nueva York que celebra pues la qué, la liberación, pues como el recuerdo de todo eso. Ahora está en un museo en Nueva York, ya como dije, que me encantaría visitar algún día. En sí, Nueva York me encantaría visitarlo. Pues es una ciudad muy bonita, si no contamos las ratas y todo eso. Pero ya, me estoy desviando del tema. Ya para terminar, eh, Luis Banet grabó 17 álbumes en total a través de todo el mundo. Y y pueden escuchar de él en Spotify como con no con el alias, ¿cómo es que era? Pues su álbum, el álbum que tiene en Spotify se llama Jazz Survivor. Es muy buen álbum y van a estar escuchando su música durante todo este podcast que ya está a punto de acabarse. Entonces, sí, recomendadísimo. Si les gusta el jazz, la trompeta, el violín. Entonces, muchas gracias por escuchar. Espero que tengan un bonito día y bendiciones.